Bueno, el tema de hoy es un tema que 476. está colocado dentro de operación, pero en realidad son temas más técnicos que de operación, ¿no? En algún momento había que colocarlo. Buah. No los colocamos nosotros, lo coloca la UIT y lo coloca USEC en este orden. Porque en realidad ustedes saben que USEC lo que hace localiza los temas que en realidad son 6 en la resolución M1544, los localiza los reubica en 3 partes con el fin de que el examen sea de 3 partes nada más y no de 6, como podría ser. Bueno. ¿Qué es una emisión electromagnética? Bueno, en definitiva, lo que vamos a hablar sobre seguridad de emisiones radioeléctricas, básicamente, por acortarlo, vamos a hablar sobre radiaciones no ionizantes y métodos de eliminar interferencias, sucintamente algunos temas un tema largo. Bueno, ¿qué es una emisión electromagnética? La palabra te lo está diciendo. Es una combinación de energía eléctrica con energía magnética. No, es una emisión, ¿no? Sí, una emisión. Es una transmisión ¿de qué? De energía. Por ahí vamos, ¿no? ¿Y qué tipo de energía? Electromagnética a través de radiaciones, ¿no? Y que no necesita un medio físico para ser transmitida, para ser transportada. Cuando hablamos de emisión electromagnética estamos hablando de ondas y en general estamos hablando de ondas de radio, ¿no? Pero lo estamos encarando el tema no del punto de vista de la información que puede llegar a aportar, o sea, desde el punto de vista de telecomunicaciones, de una onda, sino de su transporte energético, ¿no? Porque una onda transporta energía. Es más, ustedes saben que una onda es un proceso en el cual se transporta energía sin que se transporte materia. Pero entonces cuando hablamos de emisión electromagnética, nos estamos refiriendo en realidad al transporte de energía como tal, ¿no? Que hace una onda, en este caso electromagnética. Por supuesto, las ondas electromagnéticas no son solamente de radio, es un subtipo exclusivamente. Bueno, dice, en relación al efecto que las mismas tienen sobre la materia, ¿cómo pueden ser clasificadas las emisiones electromagnéticas? Hay 2 tipos, ¿no? Con respecto al efecto que pueden ocasionar ese transporte de energía sobre la materia. ¿Cuáles son los tipos? Las ionizantes y las no ionizantes. Ahí va, exacto. Ustedes saben que nosotros hablamos, sí, siempre vamos a referirnos de radiaciones no ionizantes o ionizantes, pero también se puede hablar de emisiones ionizantes o emisiones no ionizantes, ¿no? Pero el término que nosotros a partir de ahora vamos a hablar de radiación no ionizante, no emisión no ionizante, porque es como se acostumbra a hablar. Pero en realidad, emisión y radiación son sinónimos en ese sentido. Bueno, ¿qué efectos comprobados tiene la exposición prolongada? Dice comprobados. En la radiación no ionizante sobre la salud humana. Ustedes saben que esto es una nebulosa, ¿no? Todavía esto está en investigación. Incluso ustedes vieron que yo en el manual puse un anexo. Si alguien quiere leer ahí con detenimiento, eso es parte de una web que hay sobre seguridad industrial, y donde se utilizan artículos muy precisos respecto a, no solamente a explicar los efectos de las radiaciones no ionizantes, qué son las radiaciones no ionizantes, sino particularmente el tema de la salud, ¿no? Si no lo saben, la única comprobación que hoy existe respecto al efecto sobre la salud humana de las radiaciones no ionizantes es el calentamiento de tejidos, que no es poca cosa, porque se han hecho estudios sobre cáncer y no hay una comprobación científica al respecto, si bien las pruebas hechas con radiaciones no ionizantes sobre animales sí han desarrollado cánceres, ¿no? Es decir, han desarrollado una tasa mayor de cánceres, los animales que han sido expuestos a radiaciones constantes de no ionizantes, señales de radio. Pero lo que sí genera, se sabe, son los efectos de calentamiento de tejidos, que se sabe que provoca quemaduras, eso lo sabemos mayormente casi todos. Se ha comprobado efectos, producen cataratas de los ojos, por supuesto,
Y cambios esto no es poca cosa, temporales y permanentes en la reproducción humana se ha encontrado. Incluso también la muerte, ¿no? Se puede considerar la muerte por efecto de calentamiento por radiaciones estaba pensando en radiaciones no ionizantes. Fíjense que incluso en la publicación es interesante saber que en 70 MHz, en la frecuencia de 70 MHz, con un índice que lo que pregunta lo siguiente, que es la tasa de exposición específica. Lo explico, la tasa de exposición específica es una manera de medir la cantidad de energía, de energía de efecto de emisión electromagnética recibe un organismo. Para eso se creó una tasa, que es esa que se llama tasa de exposición específica, en inglés se abrevia, y la vamos a ver en general como SAR siempre, más que con esta abreviatura. SAR quiere decir Specific Absorption Rate. Por eso lo vamos a ver todo. Bueno, es la cantidad de potencia que recibe un organismo, un tejido, dividido su peso. ¿Va? Entonces se mide en general en vatios por kilogramos. Y lo que dice ahí el documento que está en el anexo es interesante porque dice que en 70 MHz, con un SAR, con una tasa de 1 a 4 vatios por kilogramos, ¿no? Puede generar hasta 2 grados de calentamiento interno de los tejidos en una hora. O sea que no es poca cosa, ¿no? ¿No? Dice que un organismo de 100 kilogramos, y recibe promedio 200 vatios por kilogramo en una hora en esa frecuencia de 70 MHz, su organismo, sus tejidos van a aumentar 2 grados. 2 grados, ¿no? O sea que no es poca cosa, y por eso la preocupación que hay con esto que es nueva, ¿no? Antes nadie prestaba atención a este tipo de cosas, ¿no? Se creía que las radiaciones de radio eran totalmente inocuas. Tercero, define los conceptos de zona de conformidad ocupacional y rebasamiento, con relación, por supuesto, a las radiaciones no ionizantes. Eso está en el proyecto de reglamento. Es un proyecto de reglamento, pero en general recoge esa idea, está en todas las reglamentaciones en el mundo, ¿no? ¿Saben la diferencia que hay? Se los cuento. El tema es así. Existe en realidad perdón, lo que se llaman dos formas de exposición de la radiación. Una es la ocupacional y la otra poblacional. La poblacional es aquella que uno recibe sin saber que lo recibe y que se supone que tiene determinados niveles que no afectarían a la salud en particular, ¿no? O sea, lo que tú decías por ahí, ¿no? Tú cuando pasabas por la vía, bla, 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 todo lo que contaste, estaba siendo expuesto poblacionalmente, ¿no? Nadie te advertía que eso ocurría, tampoco se supone que tenía los efectos negativos, y entonces como tal uno circulaba por allí y a nadie se le informaba. Y después lo que existe es un riesgo y una exposición ocupacional, que en ese caso sí, son niveles mayores de radiación, y como tal cuando alguien, por razones de trabajo, tiene que trabajar en esos niveles de exposición, es obligatorio que se le informe que está siendo expuesto, y con ello puede adoptar medidas para evitar el exceso de radiación. O sea, tenemos dos entonces límites de exposición ocupacional y poblacional. Y con respecto a las zonas, lo que dice el reglamento nuevo, habla de zona de conformidad, que es aquella zona en las cuales son zonas en las cuales uno puede transitar sin recibir ningún tipo de radiación que afecte tanto a la exposición poblacional o ocupacional. Las ocupacionales son aquellas zonas en las cuales sí existe un riesgo de que la exposición
poblacional sea afectada, pero no la de ocupacional, y la de rebasamiento es cuando la radiación es suficientemente grande como para ser un riesgo para todo tipo de exposición. ¿Se entiende eso, no? Con ese criterio, entonces, lo que se define es que alrededor de los emisores de radio, en particular, se establecen 3 zonas, 3 círculos alrededor de ellos, que uno es el que delimita la zona de rebasamiento, el otro ocupacional y de conformidad. Y cada una de esas zonas tendrían que estar convenientemente delimitadas en el caso de que haya personas que puedan transitar por la misma, ¿no? Es un criterio de ir limitando los riesgos que tiene las radiaciones no ionizantes. Bueno, aquí, pasando a otro tema, ¿qué se denomina interferencia? ¿Qué es una interferencia? Suena físico la interferencia. Bueno, la interferencia es la interacción o superposición de 2 ondas, 2 o más ondas, que generan otra onda, ¿no? Por efecto de superposición de 2 ondas, lo que se hace, de 2 o más ondas, se produce una nueva onda cuyas particularidades son, sus parámetros son la suma algebraica de cada una de las que intervienen en la interacción. Eso llamamos interferencia. Es un concepto que todos lo tenemos porque lo hemos presenciado, bueno, pero en física es eso. Y la interferencia electromagnética en particular es justamente las interferencias que se producen dentro de los circuitos, en circuitos, en dispositivos y demás de carácter electrónico por efecto de que la emisión electromagnética. ¿Se entiende, no? Eso le llamamos EMI en inglés. Lo van a ver siempre abreviado, así como SAR en la tasa de exposición. EMI lo vamos a ver como la interferencia electromagnética por inglés, ¿no? Electromagnetic Interference. Y respecto a las interferencias, se pueden ser catalogadas de montones de maneras, las vamos a ver, naturales, artificiales, demás, bla, bla, bla. Pero lo que nos va a interesar como radioaficionados es respecto al mecanismo de incidencia que tiene la interferencia electromagnética, que son 3. ¿Algunas lo recuerdan? Ahí hay que abrir un micrófono ahí. Bueno, son radiadas, acopladas y conducidas. Es la manera con que una interferencia electromagnética ingresa a un circuito, ¿no? Se puede ingresar recibiendo la radiación de las mismas, siendo acopladas, una acopla, ahora vamos a ver en definitiva lo que es, o también siendo conducidas por conductores. Valga la redundancia tonta que acabo de hacer. Bueno, y acá está, bueno, era la quinta pregunta, lo que se establecía era eso, ¿no? La quinta dice, ¿qué 3 métodos básicos existen para restringir efectivamente las interferencias electromagnéticas? ¿Alguien la sabe? Los filtros, puede ser, el filtro pasa alto, pasa abajo. El filtrado es una. Claro. Y es en realidad una de las que en general como radioaficionados tenemos acceso, ¿no? Porque otro es el blindaje, y es difícil que los radioaficionados hoy día, los equipos que compramos, estemos toqueteando un blindaje, ¿no? Pero cuando se hacían equipos y demás, sí, había que tener consideraciones al blindaje. Y el otro era el aterramiento, ¿no? La puesta a tierra. Pero sí, el que tú dijiste, sí, el filtrado, que es en general el que nosotros tratamos de controlar, aparte del aterramiento, ¿no? Pero es el que se echa en mano como radioaficionado, porque como digo, los equipos es muy difícil que lo vayamos a andar toqueteando, ¿no? Bueno, el tema de hoy, de la presentación de hoy es... El tema de hoy es operación, seguridad de las emisiones radioeléctricas. En realidad, un solo de los puntos respecto a esto, que es las radiaciones no ionizantes. El otro es probable que lo veamos en técnica, ¿no? Pues es un tema mucho más técnico. Y métodos para eliminar interferencias, las interferencias. También vamos a ver una parte, quizás en la parte de técnica también hablemos sobre lo que va a quedar fuera de
de eliminar interferencias. Lo que vamos a, en realidad, en esta de eliminar interferencias, vamos a ver cómo eliminar las interferencias que hacen los radioaficionados para evitar interferencias en su entorno. Pero porque está también lo contrario, ¿no? Es decir, las interferencias que reciben los radioaficionados. Bueno. Radiaciones no ionizantes. Lo hablamos hace un rato, lo que son las emisiones electromagnéticas. Nos salteamos toda la parte de explicar lo que son ondas de radios y de espectro radioeléctrico y demás. En algún momento lo vamos a ver en detalle. Pero ya partimos del hecho de que conocemos como tal lo que es las radiaciones, la radiofrecuencia y lo que son las ondas electromagnéticas, y entonces vamos a definir de aquí en más como emisión electromagnética al proceso de transmisión de energía del tipo electromagnético en forma de ondas desde una fuente o transmisor. Lo vuelvo a decir, cuando consideramos a las ondas, y en particular las ondas de radio, como emisiones electromagnéticas, le estamos tratando como fuentes de energía, ¿no? De transporte de energía, que en definitiva es lo que es una onda. La onda, vuelvo a repetir, es un fenómeno físico que permite el transporte de energía sin transporte de materia. Bueno, ese transporte es lo que consideramos cuando hablamos de emisión electromagnética. Y ahí, bueno, ahí tenemos un dibujito y ustedes ven que a medida que la longitud de onda es superior, las radiaciones, la energía que transporta las ondas electromagnéticas es superior. Por eso hay una separación, una clasificación en dos tipos que vamos a ver más adelante. Bueno, y las emisiones electromagnéticas se diferencian por el grado de energía que transporta y el hecho de que ellos pueden producir sobre los objetos materiales, lo que depende principalmente por la frecuencia en la que oscilan las ondas que la componen, ¿no? Lo que yo decía recién, ¿no? Cuanto mayor es la frecuencia, menor la longitud de onda, la capacidad de transportar energía de una onda es superior. Bueno, si bien todas las ondas electromagnéticas son iguales por su naturaleza, los efectos que ocasionan no son siempre iguales y por ello se dividen por el efecto primario que producen en la materia, en lo que se denomina la ionización, o sea, la capacidad de generar iones, básicamente de desprender electrones de la materia. Es decir, el fenómeno físico mediante el cual se producen iones, o sea, átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones. Eso es lo que llamamos un ion. Ese concepto lo vamos a manejar nuevamente cuando hablemos de propagación. Bueno, de esta forma, entonces, ¿cómo se dividen las emisiones electromagnéticas o las radiaciones electromagnéticas? En dos tipos, ionizantes y no ionizantes. Como decía la diapositiva anterior, absolutamente todas las ondas electromagnéticas son de igual naturaleza, pero la diferenciamos, entre otras cosas, por esto, ¿no? Por la capacidad de desprender electrones, de alterar la materia ionizándola. Bueno, las radiaciones o emisiones no ionizantes son aquellas que con energía suficiente para producir la ionización de la materia, es decir, de arrancar electrones de los átomos que la constituyen. Un ejemplo de estas son los rayos ultravioletas altos, los rayos X o los rayos gamma producidos por elementos radioactivos, en el caso de los rayos gamma, ¿no? Los rayos gamma es la radiación electromagnética que produce la descomposición atómica, ¿no? de los elementos. ¿Sí? Bueno, de los elementos. Incluso ustedes ven que acá que los rayos ultravioletas, en realidad, dependiendo de la frecuencia, pueden ser ionizantes o no ionizantes. En realidad, los rayos ultravioletas que llegan a la superficie de la Tierra y que nos afectan como habitantes de la misma son de naturaleza baja, por lo tanto no son ionizantes. La atmósfera se encarga, lo vamos a ver, de filtrar absolutamente solo, se debería hacerlo, lo que son los rayos ultravioletas altos. Bueno, la exposición de este tipo de emisiones puede producir entonces, se sabe, importantes daños de la salud, dependiendo no solamente del tipo de radiación que se recibe, es decir, de la frecuencia de la radiación que se recibe, sino también de la intensidad que la misma tiene y el tiempo de exposición que se tiene.
Y en el caso de no ionizantes, que vamos a abreviarlos como RNI, radiación ionizante, yo lo decía en la introducción, casi nadie habla de emisiones no ionizantes, lo vamos a ver siempre como radiaciones no ionizantes, son aquellas que no tienen la capacidad de ionizar los átomos, o sea, no desprender electrones de la materia, por lo que el efecto biológico es menor, pero existe, ¿no? Actuando más bien a través del efecto térmico, mecánico y fotoquímico de los tejidos. Ustedes saben que, por ejemplo, un tipo de radiación que es no ionizante es los ultravioletas bajos y produce la formación de sustancias en la piel que producen que la piel se tueste. O sea, algunas tienen efectos que no solamente son térmicos, pero que no son en general dañinos a la salud, ¿no? Ahora, si uno se agarra una insolación por efecto del calentamiento que produce los rayos ultravioletas y infrarrojos, sí, se va a dar cuenta que son bastante nocivos en algunos casos. Pero en general las radiaciones que nosotros vamos a utilizar, por supuesto, son las radiaciones de radiofrecuencia. Esas hasta hace muy poco se pensaban que eran totalmente inocuas, hoy sabemos que no. Bueno, y si la gama de radiaciones no ionizantes es muy amplia, siendo las de mayor importancia la de UV bajo, los rayos láseres, infrarrojos, la luz visible y los campos electromagnéticos. Si hablamos de campos electromagnéticos, no estamos hablando en este caso no estamos hablando de ondas electromagnéticas, sino de campos, porque vamos a ver que también existe la posibilidad de que solamente una exposición a un campo electromagnético también se considera una radiación ionizante y tiene consecuencias en la salud humana. Bueno, campos electromagnéticos. Las ondas electromagnéticas de baja frecuencia se denominan campos electromagnéticos, se abrevian como CEM, y según la Organización Mundial de la Salud se clasifican en campos estáticos, o sea, de 0 hercios, no oscilan, frecuencias extremadamente bajas, que son las ELF, que van de 0 a 300 hercios, y radiofrecuencias. O sea que cuando hablamos desde el punto de vista médico de las radiaciones, de los campos electromagnéticos, vamos a diferenciar esas tres partes, ¿no? Campos estáticos, las ELF y las radiofrecuencias propiamente dichas, ¿no? Que incluyen, como van hasta el rango máximo del espectro radioeléctrico, a las microondas. Bueno, la primera principal... hablando de campos electromagnéticos estáticos, ¿no? La principal acción ejercida sobre el sistema biológico es la inducción de cargas y corrientes eléctricas. Los campos eléctricos estáticos son descargas eléctricas que no penetran en el organismo, pero pueden percibirse en el movimiento, por ejemplo, del vello cutáneo, ¿no? Si uno acerca, por ejemplo, a un televisor encendido, de aquellos de tubo, colocado, a ver cómo los vellos se le erizan, y eso se debe justamente a la exposición de un campo electromagnético estático. Aparte de las descargas eléctricas de campos electroestáticos potentes, no parecen tener efectos apreciables para la salud. Dice, no parecen. Salvo que la exposición sea a un campo muy alto y por mucho tiempo. Bueno, el Instituto Campos Electromagnéticos de Frecuencias Extremadamente Bajas, los ELF, el Instituto Nacional de Salud del Medio Ambiente de Estados Unidos considera que los campos ELF son una fuente posible de cáncer humano, pero su efecto está escasamente probado en personas e insuficiente probado en animales. Es lo que decíamos en la introducción. Si ustedes van en el manual, les conviene leerlo allí, leerlo, no tienen por qué estudiar eso, pero sí leerlo, las consideraciones que respecto en el anexo con este tema, y van a ver que si bien no se establece de que existe una relación directa entre posibles cánceres y las radiaciones electromagnéticas, sean de cualquier tipo, es decir, se ha probado, ¿sí? se ha venido probando, en realidad eso se debe a que no se han hecho estudios son bastante recientes los estudios que se vienen realizando, ¿no? Entonces no se puede ni descartar ni asegurar. Pero en animales sí se ha venido probando de que las ondas de radio, las que vienen ahora, se han comprobado que sí,
han sido fuente de cáncer, han desarrollado cáncer en animales. Bueno, las ondas de radio o de exposición de campos eléctricos serían capaces de modificar los flujos iónicos a través de las membranas celulares y por lo tanto alterar su función. Eso es lo que establece algún tipo de estudio. La exposición de personas a los campos de LF proviene en su mayor parte de la generación, transmisión y utilización de energía eléctrica, las líneas de alta tensión, que ustedes saben que oscilan en nuestro país a 50 Hz, ¿no? Eso, entonces, es una fuente de radiación de frecuencia extremadamente baja. En algunos países puede ser 60 Hz, en el caso nuestro son 50 Hz. Y no existen pruebas convincentes que la exposición a campos de ELF cause daño directo al ADN y por tanto cánceres, cancinogénesis, esta es una palabra que nunca se podría poner para leer. Sin embargo, puede influir en la estimulación o coestimulación del cáncer. Eso es lo que se viene estableciendo. Y hablando ya de lo que nosotros vamos a ser expuestos por el riesgo que significa estar en una estación de radio, vamos a hablar sobre los campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Ojo que esto ustedes saben que en el caso hay poblaciones que pasan cercanas a las líneas de transmisión que vienen de UTE, de distribución de energía, de alta tensión y demás, y entonces hay gente sí que está siendo expuesta a radiaciones de este tipo de frecuencia, ¿no? Extremadamente bajas. Pero en el caso de radioaficionados como tal, entonces lo que nos es de entender que nosotros vamos a tener que lidiar con lo que son los campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Bueno, lo que sí está comprobado es que producen efectos térmicos y no térmicos, aunque estos últimos son aún muy poco conocidos. La radiofrecuencia también es capaz de depositar su energía en el interior del tejido si una exposición prolongada puede dar lugar a quemaduras internas, ¿no? Porque la radiofrecuencia ingresa al tejido y donde el tejido calienta. Una comprobación de eso es el efecto de la diatermia que vimos cuando vimos el servicio de radioaficionados y lo que son las aplicaciones de onda corta, ¿no? Las aplicaciones de tipo médico de radiación electromagnética. Que es justamente lo que se hace es tratar de calentar tejidos en el interior, enfocando las ondas de radio en particular. Con los últimos años hemos asistido a un incremento sin precedentes de la fuente del CEM, o sea, de campos eléctricos de radiofrecuencia, utilizando con fines individuales, industriales y comerciales, básicamente la telefonía digital y demás. Es decir, las aplicaciones son mucho mayor en estas épocas respecto a este tipo de campos. Y el desarrollo creciente de la telefonía móvil requiere la presencia de antenas localizadas en estaciones bases que conectan los teléfonos celulares entre sí, y esto es la red convencional de telefonía. Si alguien se empezó a preocupar sobre este tema, fue debido a que las antenas de telefonía móvil empezaron a poblarse en todos los lugares del mundo, y alguien en un momento se puso a preguntar si eso no era nocivo, y bueno, hoy día se sabe que sí, que lo es. Y por lo tanto, en todo el mundo se han desarrollado, y a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se han desarrollado estudios y reglamentaciones que entienden tratar de limitar este tipo de exposiciones que son las personas sin saberlo está siendo recibidas, ¿no? Fíjese que todo este tipo de cosas son transparentes, ¿no? Es decir, uno las está recibiendo estas radiaciones y no sabe que las está recibiendo. Bueno, entonces hablamos como radiaciones ionizantes, aquellas que no sobrepasan el umbral de energía necesaria para ionizar la materia y por tanto no afectan la estructura atómica y molecular. Hay otro diagramita con relación ya a este tema. Y este diagramita lo que está ahí es para... es interesante. Es para ver cómo nos afecta la radiación ionizante en nuestra vida diaria, ¿no? Fíjense, prácticamente en todo dispositivo electrónico, en algún momento estamos siendo afectados por radiación de tipo no ionizante y nadie se da cuenta, ¿no? Bueno, este es el diagrama con respecto a la clasificación. Dice, los efectos por exposición a las emisiones electromagnéticas han sido objeto de numerosos estudios durante los últimos años. Como resultado de estos esfuerzos,
Existen varias normativas de carácter general y específico que pueden ser utilizadas para que las autoridades competentes establezcan reglamentos de obligado cumplimiento para los operadores de diversos servicios. Y en eso está Uruguay, ¿no? En esto está Uruguay, que tiene un proyecto, no sé en qué estará en este momento el proyecto, pues ya tiene un proyecto presentado y expuesto, por lo tanto, estaría en condiciones de ser aplicado en cualquier momento. Las normativas actuales se basan principalmente en estudios realizados a niveles altos de emisiones electromagnéticas, considerando únicamente los efectos térmicos. Estos efectos pueden producirse a determinadas frecuencias, niveles de emisión y modulaciones incluso, ¿no? Dependiendo del tipo de modulación que se utilice. Y ahora vamos a ver justamente ingresar al tema de radioaficionado, ¿no? El parámetro más comúnmente utilizado, lo vimos hoy, es la tasa de absorción específica, que se define como la potencia que absorbe determinado masa de tejidos, dividido la masa en medida en kilogramos del tejido corporal. O sea, la unidad de esta tasa es los vatios por kilogramos, ¿no? Vatios por kilogramos. Los estándares que especifican límites para la exposición a los campos electromagnéticos han sido desarrollados por grupos de expertos que han evaluado y valorado numerosos estudios científicos sobre los efectos biológicos de los campos electromagnéticos, identificando los niveles de exposición para que se puedan observar esos efectos en las personas. Porque si bien nosotros estamos recibiendo radiaciones todos los días, no lo estamos recibiendo con los niveles que pueden llegar a afectar a la salud. Entonces hay que medirlos, hay que mesurarlos para saberlo, aplicarlo en reglamentaciones. Y aquí está la reglamentación nacional, donde justamente se tomaron el trabajo de medirnos, de medir ese tipo de exposiciones máximas y que afectan a las emisiones de radiodifusión en particular. Vamos a hacer algo rápido. El reglamento se llama Reglamento de Limitación de la Exposición de Campos Electromagnéticos y magnéticos y electromagnéticos en frecuencias del espectro radioeléctrico. O sea, de 8,3 a 300 gigahercios. Ese es el rango que administra URSEC, ¿no? El rango del espectro radioeléctrico que reglamenta URSEC. No lo hace por arriba de los 300 gigahercios ni por debajo de los 8,3 kilohercios. Por debajo de los 8,3 kHz lo reglamenta la URSEA. Fue puesto en consulta pública y se recibieron los comentarios entre el 7 de febrero y el 3 de abril del 2020. Vino la pandemia, después no hay más información al respecto. En algún momento vamos a solicitar información al respecto, ¿no? Pero, como le digo, esto ya está en la etapa de que se puede aprobar en cualquier momento. Bueno, dice, el presente reglamento tiene como objetivo establecer los procedimientos técnicos administrativos para el cumplimiento por parte de las estaciones de radiocomunicaciones, habla de estaciones de radiocomunicaciones, por lo tanto, están las estaciones de radioaficionados, de los límites de seguridad para la exposición humana de los campos electromagnéticos y electromagnéticos, lo que se abrevia como CEMRF. Cuando vemos CEMRF, quiere decir esto, ¿no? Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos de radiofrecuencia, producidos por sus equipos transmisores en el rango de frecuencia de 8,3 kHz a 300 GHz. Algunas definiciones chicas nomás, hay muchas, pero vamos a hablar sobre campo cercano, en la región existente en las proximidades de la antena, en la que los campos eléctricos y magnéticos no constituyen sustancialmente ondas planas, sino que varían considerablemente punto a punto. Esta región se subdivide en la región de campo cercano, reactivo, que es más próxima al elemento radiante y que constituye la mayor parte o casi la totalidad de la energía almacenada, y la región del campo cercano radiante, en la que el campo de radiación predomina sobre el campo reactivo, por lo que no es sustancialmente del tipo de onda plana y tiene una estructura compleja. Es en barulla, pero en realidad lo que establece es que hay dos zonas, hay dos campos, uno que tiene mayor capacidad de producir radiaciones nocivas que la otra, ¿no? Y que los dos se producen en el entorno de la antena. El campo lejano es la región donde la distribución angular del campo emitido por la antena es independiente de la distancia de la misma, o sea, cuando ya no tiene
no tiene se puede decir que la distribución de energía es pareja. Esa región es también llamada región del espacio libre y los campos tienen el carácter predominante de una onda plana. Se establece que está allí, comienza a partir de una distancia de la antena dada por el valor que resulte mayor entre 3 longitudes de onda o 2D, que es la dimensión de la antena dividido en la longitud de onda. Uno hace las cuentas esas y entonces ahí puede establecer con su propia antena la emisión que esté realizando. En el caso de una emisión de radioaficionado, estos parámetros van a ir cambiando para calcular el campo lejano. Y exposición es la situación en que se encuentra una persona sometida a campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos o de corriente de contacto distintas de las que son originadas por procesos fisiológicos normales del cuerpo. Exposición poblacional es aquella en la que el público en general puede estar expuesto a estos campos, o que personas expuestas a estos campos como consecuencia de su trabajo, o sea, que trabajan, tienen riesgo de trabajo, pero pueden no haber sido advertidas de la potencial exposición y no pueden ejercer control sobre las mismas. O sea, estamos hablando en realidad, la exposición poblacional es la exposición más leve dentro de las exposiciones que se puede tener, ¿no? Y la ocupacional son las situaciones en que las personas están expuestas como consecuencia del trabajo y que han sido advertidas del potencial de exposición, por lo cual pueden ejercer control sobre las mismas. Este tipo de exposición también se aplica cuando la exposición es de naturaleza transitoria por el paso ocasional por el lugar en los límites que la exposición puede ser superior a los límites no controlados. O sea, si uno pasa por una determinada zona, si se considera que es una exposición ocupacional. Para la población en general, ya que la persona expuesta ha sido advertida del potencial de exposición y puede controlar esta abandonando la zona por algún otro medio apropiado. Lo que le decíamos, y acá esta es más o menos, bueno, hablando de zonas, lo hablamos recién, la zona de conformidad son las zonas en las cuales ningún tipo de exposición sometida, las personas no son sometidas a ningún tipo de exposición, sea de carácter ocupacional o poblacional. La ocupacional, aquellas donde hay riesgo de exposición ocupacional, y la de rebasamiento es cuando supera todos los límites sean de exposición poblacional o ocupacional. Y esta es la idea, ¿no? Tenemos la antenita, un círculo alrededor de la misma, que está establecido por criterios y parámetros que tienen que ver con la energía que se emite. Es una zona de rebasamiento donde acá absolutamente todas las exposiciones son superiores a los niveles que se establecen. La ocupacional son aquellos que se mueven las personas que trabajan en el entorno de la antena o hacen funciones dentro de la antena. Y después tenemos una zona de conformidad donde los niveles de exposición producto de las emisiones de esta antena no generan ningún tipo de problema. Los radioaficionados nos vamos a ver tanto en la zona de conformidad como también en la zona de ocupacional, y cuando trabajemos con antenas también vamos a estar en zona de rebasamiento. Por supuesto, nadie va a estar trabajando una antena con el equipo haciendo radio, ¿no? Pero en definitiva, ese es el concepto. Alrededor de nuestro sistema radiante vamos a tener una zona de rebasamiento y otra ocupacional. Daniel, una pregunta, ¿puedo? Sí, adelante. ¿Tenés algún cálculo hecho, digo, en cuanto a potencia de emisión para una persona de, no sé, 80 kilos, 70 kilos? Sí, si hiciéramos el cálculo ese, una persona de 100 kilos, un poco más grande, lo hacemos más fácil, ¿no? Bueno, sí. En 30 megahercios, si recibe, 800 vatios, 800, 1000 vatios, 1 kilovatio, en la banda, pongamos la banda de radioaficionados de 10 metros, y lo hace durante 2 horas, corre el riesgo de que la temperatura suba entre 1 y 2 grados de la temperatura interna de los tejidos. Por supuesto que en el caso de radioaficionados, nosotros no emitimos en forma continua, ¿no? Tampoco emitimos con 800 watts, digo, por lo menos lo común no es emitir 800 vatios. En un concurso uno puede tener un transmisor saliendo con 1 kilovatio en 10 metros, ¿no? Y en realidad se hace. Pero el tema es que
no estamos emitiendo constantemente esa radiación, y lo que permite que la radiación sea absorbida y sea también disipada. Pero si ¿Y estuviéramos... cuáles serían las distancias? ¿Cómo? ¿Cuáles serían los radios, digamos, de esas zonas? O sea, ¿cuál Bueno, sería el radio de la zona de rebasamiento, de la zona ocupacional y de la zona de sí, eso tendríamos conformidad? que calcularlo a través con la longitud de onda. Yo la verdad que ese cálculo no lo tengo, pero lo podemos buscar. Lo que No, sí... no, yo por si estaba, ¿no? Para tener una idea bien de qué estamos hablando, porque es Sí, un sí. tema que me resulta bastante difícil y quiero tratar de entenderlo. Sí, habría que hacer unas cuentas, yo después las hacemos, yo te prometo que la buscamos porque a mí me interesa también. Eso se hace, viste, como a través de hay que calcular la frecuencia, hay que calcular la potencia, hay que calcular la longitud de onda y las características de antena, ¿no? No son cosas fáciles de hacerlo, pero hay algún software que te lo permite hacer. Hay algún software que de diseño de antenas, ¿no? Que te permite hacer cálculos de... Aparte, ojo, fíjate otra cosa, nosotros en general usamos antenas direccionales, ¿no? Si bien podemos usar un dipolo, una cosa, entonces, en realidad, esto es más complejo todavía, porque tendríamos que, las zonas de rebasamiento no serían un círculo alrededor, sino tendríamos que ser el lóbulo, lóbulo de la antena. Claro, el lóbulo, en definitiva. Claro. Déjame yo después busco algo. Pero en general, digo, no sé, capaz que mi tocayo sabe ahí, pero los radioaficionados, muchos transmiten con dipolos y con potencias que no superan los 100 o 200 vatios, digo. Sí, sí. No estoy hablando del parque de antenas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del radioaficionado común que está en su casa. Sí, sí. Sí, es cierto. A ver, si vemos acá lo que sigue en materia de reglamentación, vamos a ver lo que la gente de URSEC ha establecido en este sentido, ¿no? Y algo podemos sacar de acá. No respecto a la distancia, sino qué potencias y en qué bandas, porque hay una tabla en la reglamentación, pueden ser consideradas de riesgo, ¿no? Bueno, dice, la excepción dice que hay un montón de servicios y demás que se establece que son excepciones, que no habría que hacer ningún tipo de predicción o realizar mediciones de las radiaciones ionizantes, y se encuentran, bueno, por ejemplo, acá no está, las estaciones de servicio de radioaficionados quedan exceptuadas porque la potencia máxima que puede radiar una estación de banda ciudadana son 25 vatios. Por lo tanto, quedaría excepto. Por supuesto, si hay una persona que está emitiendo más de 25 vatios, está infringiendo el reglamento y por lo tanto así no entraría en esta concepción, ¿no? Es decir, estaría siendo en forma antirreglamentaria. Y quedan exceptuadas, eso sí, dice las estaciones móviles del servicio de radioaficionados y las de carácter fijo, que dice que estén por debajo de lo que sigue en la siguiente tabla. Y la tabla que sigue es esta. Esta ya la vimos la vez pasada. Fíjense que en la banda de 160, 75 y 40 metros, falta la de 60 allí, o sea, hasta los 40 metros, la potencia de la cual habría que hacer cálculos y respecto a las radiaciones ionizantes son de 500 vatios, ¿no? Y sigue todo allí. En realidad, como tú decías, si son potencias, la de 500, 225 y 125 son potencias que en general los radioaficionados no transmiten, ¿no? En esas bandas, ¿no? Pero a partir de la banda de 15 metros, sí, ya estamos tocando los límites en los cuales habría que hacer este tipo de cálculo, ¿no? En 15 metros, 100 vatios, es una potencia normal. En 12 metros, 75 poco. Y en 10 metros, 50 vatios es poquísimo, ¿no? ¿Se entiende, no? Bueno, entonces, si alguien pretende emitir, por ejemplo, en 10 metros con más de 50 vatios, va a tener que hacer los cálculos correspondientes y para obtener una especie de homologación de la estación en materia de radiaciones no ionizantes. Antes que me lo pregunten,
Eso lo van a hacer empresas certificadas por USEC, ¿no? O sea, en buen romance, los radioaficionados vamos a terminar en algún momento se nos pide algún tipo de cálculo, porque todas estas estaciones, una estación de radioaficionados, todas pasamos estos niveles. Pongo 2 metros en el auto y transmito en 40 con 100 vatios y no necesito nada. Claro. Porque las móviles no están afectadas. Claro. Bueno, seguimos entonces. ¿Y cómo se hace? Bueno, dice que las inclusiones. Dice, las fijas que operen en el servicio de radioaficionados cuyo nivel de potencia de entrada sea la de la tabla, o sea, si pasa la tabla, van a requerir entonces cálculo de predicción y quedarán eximidas de realizar, no quedaron eximidas, no quedan incluidas de realizar mediciones de campos de los campos, siempre que la zona comunicacional quede delimitada en un área en la cual no acceda al público en general. O sea, en realidad, si en tu estación no pasa público y demás, no debería ser afectado como tal, ¿no? Es decir, en la zona ocupacional. Ahora, Daniel, Sí. En los años de radioaficionados que hay, si hubiera prevalencia de cáncer, ya habría alguna estadística, ¿no? Claro. El tema es que nadie... A ver, si alguien se murió de cáncer, nadie se preocupa, ver a radioaficionado, ¿no? Toda esta reglamentación tiene que ver por la proliferación de, vuelvo a decir, la telefonía móvil. Y yo el ejemplo que pongo, fíjate que la señora que sale a atender a la azotea del edificio su ropa y al lado tienen una torre de UHF, ¿no? ¿No? Esa por supuesto que tiene un riesgo más alto que una estación de radioaficionado. Aparte de las estaciones de radioaficionado, como vuelvo a decir, no trabajamos en un régimen completo, no estamos todo el día transmitiendo en el caso es decir, no somos una radiodifusora. El transmisor está prendido mientras uno está en el aire. No está prendido constantemente emitiendo radiaciones. Ese es un motivo como tal. Y respecto a sí, sería interesante haberlo hecho, pero como te digo, como hace muy poco que alguien se preocupó por esto, no hay estudios. Y honor a la verdad también, es decir, los estudios que hay gente que está evitando estudios, ¿no? ¿Me explico, no? Esto es un poco también como tú recordarás que durante mucho tiempo, te cuento, allá en los años 50, 60 y hasta los 70, se establecía que el cigarrillo no producía cáncer. No había manera de establecer que la gente se moría por cáncer por fumar, el mismo criterio. ¿Me explico, no? Los invito a que vayan a YouTube y busquen videos de los picapiedras anunciando el cigarrillo Laramie, ¿no? ¿Ah? Para que vean lo que son los intereses comerciales y, por supuesto, sobre esto hay intereses comerciales también, ¿no? Pero la comunidad internacional y mundial se ha preocupado con los temas y, por lo tanto, se han empezado a hacer estudios. Lean allí, me vuelvo a decir, lean el anexo, van a ver que es un resumen. Es mucho más grande. Incluso si ustedes quieren, yo les puedo mandar el artículo, los artículos completos, son más de un artículo, en los cuales se establece claramente los estudios que se vienen realizando. Pero son nuevos, ¿eh? Son nuevos, estamos hablando de 10 años atrás, no mucho más. ¿Entendido, no? Daniel, ahí está entendido lo que tú decís con relación a las grandes emisoras. Ahí yo lo que veo que va a haber que hacer como una campaña de educación importante, porque muchos vecinos nuestros se van a, no sé por qué, sí. Gerardo me dice que no, pero no sé por qué. Porque no me deja terminar de hablar. Muchos vecinos nuestros se van a preocupar cuando vean cables en la azotea o antenas en la azotea, porque van a decir, el loco está haciendo tal o cual cosa. Sí. Entonces, me parece que si llega a salir algo de esto, hay que hacer una cosa que sea bien informativa, bien clara, para no vernos enfrentados a situaciones incómodas, nada más. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Sí.
Gerardo, decís tú, a ver qué quería decir. Te coge ya. Se lo llevó la oveja. Te vas a vivir en un barrio privado. Ah. Ahí va donde más se van a quejar de vos, ¿no? A ver, les cuento un tema que nos lo contó. Nos contó Budé. Había, cuando se empezó a tratar todo esto, había determinado paraje, no sé si Canelón o en las afueras de Montevideo, una estación que estaba metida con mucha potencia, creo que incluso sé cuál es, pero no quiero echarle la culpa a nadie, me refiero a una radiodifusora, y pasando eso había una escuelita, y los nenitos y las maestras todos los días pasaban, acortaban trabajo, pasando por debajo de la antena, ¿no? Bueno, hoy día fue necesario colocar un cerco y delimitar la zona porque era evidente que esa gente era expuesta todos los días a radiaciones mucho más por encima de lo que tenía que hacerlo, de los estándares internacionales. O sea, es algo mucho Daniel, más que lo que nosotros queremos. Daniel, ¿Sí? el ejemplo que yo ponía, al lado de la CX20 está la escuela. Sí, sí. Capaz que eres esa, ¿eh? Al lado, y la escuela está al lado. Sí, pero el predio no tenía ninguna delimitación, no tenía absolutamente nada, entonces la gente lo utilizaba para ahorrar camino, a cruzar por el campo ese, y bueno, y pasar por debajo de la punta. Seguro. ¿Cómo? Justamente pasaban por ahí. Bueno, puede ser que sea eso. Que pasaban por ahí, seguro. Sí, por ahorrar camino. Bueno, cambiamos de tema, vamos a eliminar interferencias medio rápido, pues se nos va a ir muy tarde. Bueno, interferencia, lo dijimos, en física es el fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar otra, resultante de mayor o menor o igual amplitud, dependiendo del caso, porque, como lo dice en este último punto, el resultado es una nueva onda que resulta de la suma algebraica de las funciones de las que se están superponiendo. O sea, inciden dos ondas o más, se superponen, y como tal se hacen los cálculos. ¿Cuál es el resultado? La suma algebraica de todos los parámetros que tiene esa onda, en definitiva. O sea, en algún momento puede haber refuerzos, puede haber anulaciones y puede haber o no producir absolutamente nada, ¿no? Dependiendo de cómo esa suma algebraica, todos los parámetros, me refiero a amplitud, frecuencia y intensidad y demás, todos los parámetros de una onda, ¿no? De esa suma algebraica, es decir, el resultado es la onda interferida, el resultado de la interferencia. Acá aparte habla de cualquier onda, mecánica o electromagnética, ¿no? Ustedes ven que acá hay áreas, si vemos acá en la parte superior, hay áreas donde hay refuerzos de ondas y disminución de ondas. Bueno, se produce justamente por estas ondas se fueron reforzando debido a la suma algebraica, en este caso de la amplitud de onda, ¿no? Bueno, hay unos ejemplos. Fíjense en este que está acá abajo, ahí se muestra justamente, tenemos en rojo es la onda la onda resultante. Tenemos dos ondas que coinciden en este caso en amplitud y en frecuencia, pero difieren en fase, ¿no? Y ustedes ven que en determinado momento se producen refuerzos, cuando la fase coincide, y cuando la fase es contraria, se produce la desaparición de la onda, o sea, se produce la anulación de la onda. Ese es el concepto, ¿no? En ese caso, como digo, se mantuvo la amplitud y la amplitud y la frecuencia constante, pero se le modifica la fase de onda, y como tal, entonces, se produce el fenómeno de interferencia. Bueno, interferencia electromagnética, o EMI en inglés, es una perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causado por una fuente de radiación electromagnética interna o externa al mismo, procedente de señales radiadas de motores, por ejemplo, motores eléctricos, líneas eléctricas de alta potencia, emisoras de radio, e incluso fenómenos naturales, interrumpiendo, degradando o limitando el rendimiento de los sistemas. Este es un concepto que podemos verlo más adelante, también en
la parte técnica cuando hablemos de compatibilidad electromagnética, ¿no? Bueno, hay un gráfico como una señal cuadrada, en este caso, si se le coloca una señal interferente de algún tipo, ustedes ven que, lo que significa, cómo queda la señal, ¿no? Queda degradada, aunque mantiene sí algún tipo de característica como que venía la señal original. Clasificación. Va a clasificar por orígenes artificiales y naturales, en continuas, por duración en continuas y por impulsos, por su intención, intencionales, o sea, en este caso nos referimos a interferencias causadas con intención, intencionalmente, con el propósito expreso de producir una disfunción de la recepción o emisión de la misma. Y en el caso de no intencionales, son las causadas por sistemas de radiocomunicación con señales emitidas con otra intención que accidentalmente dan lugar al efecto no deseado un tercero. Después también por banda estrecha y banda ancha. Y la que nosotros vamos a limitarnos hoy a hablar es sobre el mecanismo de incidencia, o sea, cómo interactúa una interferencia sobre la víctima. Se llama víctima, ese es un concepto de compatibilidad electromagnética, ¿no? Bueno, son radiadas, el tipo de mecanismo es radiadas, cuando la señal se propaga de la fuente a la víctima mediante radiación electromagnética, o sea, mediante las ondas, acopladas cuando el campo eléctrico magnético interactúa sobre la víctima, o sea, cuando los campos electromagnéticos se acoplan en los circuitos de la víctima, conducidas cuando se propagan a través de una conexión común de ambos, por ejemplo, la red eléctrica, ¿no? Así se conducen a través de, valga la redundancia, conductores. Y ahí tenemos un gráfico, ¿no? Entre el emisor y la víctima se pueden producir entonces interferencias electromagnéticas. Si se producen por radiación, o sea, van por ondas de radio, básicamente por radiaciones, por acople que pueden ser capacitivos o inductivos. En realidad lo que hace el campo magnético acá se acopla con otro campo electromagnético, con otro de la víctima, sin que exista un medio físico, pero que no es radiación. Y la conducción es cuando los circuitos de emisor y víctima comparten algún tipo de conducción por vía eléctrica o demás, entonces la energía puede dispararse del emisor a la víctima, ¿no? En forma irregular. Y ahí está, esto está en el manual. Les invito a que lo bichen ahí porque es interesante este diagrama, porque establece todas las posibilidades que hay de recibir interferencias electromagnéticas. Bueno, vamos a hablar sobre eliminación. Y dijimos que era la presentación, tres métodos, ¿no? Tres métodos básicos. Uno es el blindaje. Es la medida utilizada para reducir la penetración hacia afuera o hacia adentro de los campos electromagnéticos y se usa comúnmente para aislar o atenuar la interferencia de radiación. Como dije al principio, es difícil que nosotros interpretemos, son como radioaficionados en el blindaje, ¿no? Porque en realidad los equipos los estamos comprando, ya vienen blindados y no vamos a echar en general a ningún proceso en el cual alteremos o mejoremos el blindaje, ¿no? Pero es la manera en la cual se restringe la interferencia. El otro es filtrado, que puede suprimir la interferencia de conducción electromagnética, o sea, la que se conduce desde el punto de vista electromagnético. Y lo que se utiliza son los filtros, esto sí es lo que nosotros accedemos más básicamente, ¿no? El filtro pasabajo, que a menudo se utiliza para filtrar la interferencia de conducción, que puede suprimirse efectivamente a través de un filtro pasabajo. Cuando veamos técnica vamos a ver la diferencia entre filtros pasabajo, pasalto y pasabanda. Ahora nos quedamos con esto. Y puesta a tierra, en el equipo o dispositivo, la conexión de tierra es hacer que la electricidad de interferencia generada por el equipo o dispositivo fluya, ¿a dónde? A través del cable de conexión a tierra hacia, por supuesto, la tierra. Es decir, todo lo que es interferencias del punto de vista de conducción, a través de la tierra, lo que tratamos de hacerlo es que escape, es decir, vayan y se disipe hacia
la Tierra. Por lo general se usa para suprimir lo que son las interferencias de conducción, como lo acabo de decir. El contexto. Acá lo que tiene acá, básicamente, en realidad son más medidas psicológicas. ¿Ah? Un poco lo que habló Aldo recién cuando se enteren de la reglamentación sobre radiaciones no ionizantes, ¿no? Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver más que a interactuar con el entorno y no desde el punto de vista técnico, aunque por supuesto hay maneras de hacerlo desde el punto de vista técnico. Es decir, la interferencia generalmente ocurre cuando radiotransmisores y equipos electrónicos operan dentro de un rango de frecuencia muy próximo entre sí. Y pueden ser causadas por equipos radiotransmisores incorrectamente instalados, una señal radioeléctrica intensa del transmisor cercano, emisiones o señales no deseadas denominadas espurias, generalmente por el equipo de transmisor, y el blindaje o filtrado insuficiente en un equipo electrónico para evitar que capte señales indeseadas. Esos son los 4 tópicos por lo cual en general se producen interferencias. Bueno, ¿cómo evitarlas? Bueno, trate de evitar los problemas de interferencia antes que ocurran. O sea, antes de que tener problema con alguien, en realidad uno tendría que testear de que esto no esté ocurriendo. Bueno, cuando tenga un plan de instalación que cumple con los requisitos reglamentarios, hable con su vecino. Yo no recomendaría esto, no ir a hablar con los vecinos y decir, mira, voy a poner una estación porque estamos avivando gente, ¿no? Pero es lo que se establece acá. Dice, explíqueles lo que quiere hacer y por qué, y asegúreles que hará todo lo posible para evitar cualquier problema. En el caso, si uno está viviendo en un edificio de apartamento y eso lo va a tener que hacer, no va a tener que ir a hablar con los vecinos porque va a instalar una antena de azotea, no sé, donde sea, y entonces es conveniente tenerlos informados de lo que está haciendo, básicamente. Bueno, y después esto me causa gracia. Recuerde que los radioaficionados a menudo desempeñan un importante servicio público, colaborando con las autoridades en caso de emergencia, desastre, etc. Si alguno convence esto hoy día, lo felicito. Bueno, asegúrese de que su equipo esté instalado correctamente. La antena de la estación de radio debe estar lo más lejos posible de casas vecinas y lejos de las líneas de energía que pudiera afectar su operación, si es posible. Opere su estación teniendo en cuenta a sus vecinos y limite la potencia de transmisión cuando sea posible al mínimo nivel requerido para las comunicaciones precisas. Recuerden que esto incluso es una exigencia reglamentaria. Asegúrese de que su equipo se mantiene en buenas condiciones de acuerdo a los requisitos técnicos y periódicamente verifique que su frecuencia de transmisión sea correcta, que el ancho de banda esté dentro de los límites de operación y que los cables de la estación, la antena y los sistemas de tierra estén en buenas condiciones. O sea, periódicamente hay que verificar el funcionamiento de la estación. 2. Esté atento a los problemas de interferencia y hay que tratarlos lo antes posible. Trabaje con su vecino para averiguar qué está causando el problema, que lo mejor, si viene algún vecino a quejarse, bueno, vamos a tener que empezar a hablar naturalmente con ellos. Dice, mientras esté buscando una solución técnica para la interferencia, ¿qué tenemos que hacer? Y restringir la potencia de la transmisión, los tiempos de operación, incluso considerar no transmitir, ¿no? Cesar totalmente las transmisiones hasta que se corrija el problema. Si tengo una queja, lo más sensato es me dejo transmitir, ¿no? Bueno, porque puede ser válida. ¿O no? Dice, si usted experimenta interferencias o recibe quejas de sus vecinos, debe primero asegurarse que su equipo de radio esté operando adecuadamente. Y entonces puede ocurrir que si el transmisor es la fuente de interferencia, hay 3 causas posibles: mala instalación del equipo, señal demasiado intensa del transmisor o señales indeseadas o espurias. Mala instalación. Verifique que la antena y todos los equipos fueron instalados correctamente y que están aún en buenas condiciones. Lo que decíamos, las revisiones periódicas, ¿no? Asegúrese además que la antena está instalada en una ubicación apropiada. En el caso de una señal demasiado intensa, si después de verificar lo anterior, que funciona correctamente, pero aún tiene problemas, considere entonces lo que disminuir el nivel de potencia de la transmisión, ¿no? Es decir, limitarse a una potencia un poco inferior. Y sobre señales indeseadas, o espurias, cualquier señal que no sea la señal deseada en la banda limitada, se llama entonces indeseado o espuria. Y las radiaciones espurias incluye lo que alguna vez hablamos acá, que son las radiaciones armónicas, o sea, señales múltiplos de la frecuencia fundamental de operación de la estación que se irradian además
de la señal deseada. O sea, yo estoy transmitiendo en 7 MHz, voy a tener radiaciones armónicas en 7, 21, 28 y así sucesivamente, que son múltiplos exactos de 7 MHz. O sea, en general ese tipo de radiaciones van a caer en bandas de radioaficionados, pero en algún momento pueden estar alterando algún tipo de cosa. En realidad las radiaciones espurias que afectan a los vecinos no son las armónicas, ¿no? Son otro tipo de radiaciones espurias. Pero hay que tenerlas en cuenta. Bueno, si las armónicas caen en una frecuencia como la de un canal de televisión, es probable que causen interferencias. En el caso del servicio de radioaficionados, del servicio de banda ciudadana, hay algunas frecuencias que caen, las armónicas caen en algún canal de televisión. Los radioaficionados no, las armónicas no caen en señales de televisión abierta. La ventaja ahora es que hay mucha empresa de televisión por cable, entonces los vecinos no se quejan. Sí, esa es una de las cosas, sí. Sí. En Buenos Aires, el Canal 2 de La Plata, Banda Ciudadana, caía siempre en Canal 2. Siempre había problema con los vecinos. Sí, cierto, sí. Sí, porque 27 por 2 son 54, y creo que... No, 27 por 3, creo que es el tercer armónico que cae allí, y que cae sí en el Canal 2. Cae en el Canal 2. Bueno, siga los pasos que se quieren a continuación. Dice, chequee que su equipo para buscar la fuente de señales indeseadas, en el caso de espurias, ¿no? Y corrija el problema si es posible. Hay veces que no es posible. Bueno, algunas transmisores pueden radiar señales indeseadas desde su gabinete o conducirlas a través de las líneas de energía, o sea, llevarlas por conducción, para chequear si se están conduciendo señales a través de la línea de energía. Verifica el transmisor utilizando una antena fantasma, una antena o carga fantasma, ¿no? Ustedes saben lo que es una antena fantasma, ¿no? Una carga fantasma, ¿no? Es un dispositivo que en general antes se utilizaba una bombita de filamento, uno lo coloca, por supuesto, hay sistemas mucho más sofisticados, lo que hace es enviar la radiación de un transmisor y disiparla sin que haya salida al aire, ¿no? Entonces, en el caso de que, como dice ahí, si usted aún tiene interferencias mientras transmite con una antena o carga fantasma, la fuente de señal indeseada entonces es definitivamente el gabinete o la línea de energía. No está siendo radiada, ¿no? ¿Se entiende? Si yo evito que la radiación salga al aire, salga al aire a través de una carga fantasma y sigue haciendo interferencia, no es una interferencia causada por radiación. Bueno, dice, recubrir y poner a tierra puede resolver un problema en el gabinete. Si el problema está en la línea de energía, se debe instalar un filtro en la línea de energía. Y bueno, el diagrama, que no sé si está acá, muestra cómo construir un filtro propio. Creo que no, porque lo eliminé. Bueno, si la instalación del transmisor incluye aparatos auxiliares radioeléctricos, tales como un medidor de ROE, interruptores o sintonizadores de antenas, llaves de antenas incluso, ¿no? Hay que reiterarlos transitoriamente y verificar que los equipos que no tienen aparatos radioeléctricos, verificar nuevamente cómo está instalado cada aparato. Ese método le ayudará a encontrar la fuente exacta de interferencia. Si algún aparato es la fuente del problema, entonces lo que hay que hacer es ponerlo a tierra o eliminarlo totalmente. O sea, voy sacando los elementos que están adicionados a la estación, y si alguno es el culpable, cuando lo retire, por supuesto, va a resultar que la interferencia desaparece. Y 3, si los aparatos de radioeléctricos no están causando la interferencia, intente instalar transitoriamente un filtro pasa-bajo en línea entre la salida del transmisor y la antena. El filtro pasa-bajo lo que hace es evitar que a partir de determinada frecuencia se emitan cualquier tipo de radiaciones, ¿no? Un filtro pasa-bajo es una manera de evitar las radiaciones armónicas también. Bueno, un filtro pasa-bajo bloquea todas las señales por encima de su frecuencia de corte sin cambiar la señal deseada. Y si el filtro pasa-bajo reduce la interferencia, entonces la causa de interferencia viene posiblemente de radiaciones armónicas. Bueno, se debe ajustar los circuitos internos del transmisor, pueden reducir las señales no deseadas, si uno tiene acceso a eso, ¿no? Y utilizar
Un analizador de espectro, un medidor de campo de intensidad calibrado, un voltímetro selectivo de frecuencias para medir la radiación no deseada, si se puede hacer también. Si el ajuste de los circuitos no resuelve el problema, se recomienda instalar un filtro pasabajo. Bueno, esto ya lo vio, se me fue para atrás. Bueno, dice, tome medidas para reducir el nivel de señal recibido por el aparato electrónico. Por ejemplo, intente reducir la salida del transmisor cambiando el tipo de antena o la ubicación de la misma. Si una pieza específica del equipo electrónico aún está experimentando interferencias, entonces probablemente el equipo no tiene suficiente cobertura o filtro para evitar que capte señales no deseadas. El aterramiento. Bueno, todos los equipos de la estación de radio deben estar adecuadamente conectados a tierra, separados de la tierra del sistema de distribución eléctrica y corriente alterna de la casa. Eso es el principio básico. No se comparten las tomas a tierra de uno y otro. Es decir, con el sistema propio de la instalación eléctrica, ¿no? Si la conexión a tierra no se mantiene separada, la energía de la radiofrecuencia reflejada bajo la forma de ondas estacionarias puede ser conducida hacia el cableado eléctrico del edificio y hacia la línea de distribución de la energía de radio. A ver, en las ondas estacionarias sabemos lo que es, ¿no? Es la energía que devuelve una antena cuando no tiene la correspondiente, cuando hay situaciones de error, ¿no? Cuando no está convenientemente sintonizada o diseñada. Entonces, esa energía, por supuesto, tiene que ser disipada hacia un lado. Pues si la devuelve a la antena, ¿y hacia dónde la va a volver? Bueno, la va a volver hacia el cableado eléctrico, ¿no? Y es el único lugar donde puede devolverla. Bueno, dice, como conexión de tierra usen perfectamente varillas sólidas de cobre recubierto o galvanizadas, dado que otros metales comunes se corroerán y resultarán ineficaces, porque si se corroen, indudablemente pierde conductividad y como tal dejan de ser eficaces como conexión a tierra. Se recomienda que todos los componentes de las estaciones transmisoras, receptores, medidores, filtros, sintonizadores, etcétera, utilicen una tierra común, independiente. Use una varilla larga, enterrada lo más posible y conectada al transmisor con un alambre de cobre de diámetro de 5 milímetros o más. Asegúrese bien el cable de tierra a la varilla. No enrolle simplemente los cables alrededor de la varilla. Hay que realmente hacer un tipo de conexión mucho más sólida que meramente dar unas vueltitas a la conexión. Asegúrese que el aterramiento de la antena sea correcto. Esto es especialmente importante para antenas verticales. Salvo que las antenas estén físicamente cerca de un equipo de radio, se deberá usar una varilla de tierra separada de cada localización para el plano de tierra. No utilice las cañerías de su casa para la tierra, digo, de las antenas. No utilice las cañerías de su casa o apartamento como tierra, es una tontería total. Ni siquiera si los caños están hechos de bronce, porque es probable que ahora sean de plástico, cobre o hierro, puede haber una mala conexión eléctrica entre el punto de unión y la tierra. Como usted sabe que los caños son de plástico, ¿no? Verifique, limpie y asegure todas las conexiones regularmente para garantizar una buena tierra. Esto hay que hacerlo de forma periódica, y no solamente eso, de vez en cuando hay que regarla, ¿no? Es decir, asegurar de que el terreno esté húmedo como para también aumentar la conductividad. Si uno vive en un 10º piso, además del costo, ¿sirve la tierra? Sí, no, va a ser necesaria. Ahora, como tú decís, por supuesto, tiene un costo muy elevado, ¿no? Tú decís por la cantidad de cable que hay, ¿no? Sí, igual la tierra es buena, digo. Y yo la verdad que no sé mucho. Por supuesto que cuanto mayor, las conexiones tienen que ser lo más cortas posible, ¿no? Si estamos hablando de 30 metros, es decir, habría que aumentar la conductividad de la antena, quizás de la toma tierra, ¿no? Quizás utilizar algo que sea mejor que una varillita simple de cobre, ¿no? Habría que utilizar de repente algo más sofisticado o más de una varilla, ¿no? Para sobre todo, es decir, aumentar la conductividad, ¿no? Creo. ¿Y si picás la pared hasta encontrar una varilla de la estructura? Está bueno eso. ¿Y cómo regar? Pero después vas a tener que regar las paredes, ¿viste? Porque van a estar muy secas, no va a haber conducción ninguna, ¿no?
y se te va a generar un problema de humedad, básicamente. Es decir, primero el agujero va a quedar muy poco estético y aparte después vas a tener que estar mojando las paredes. No lo recomiendo. No lo recomiendo. Y la tierra del edificio no es conveniente, ¿verdad? No, porque la tierra... A ver, si tu estación anda mal, le vas a meter interferencia a todos los vecinos por la tierra del edificio. Por lo que acabamos de explicar, ¿no? La energía que devuelva la antena la va a distribuir por la conexión y ahí va a ser peor todavía, ¿no? La interferencia no va a ser radiada, sino que va a ser conducida directamente por conducción. Bueno, antenas y línea de transmisión. Después, No, pero pará, por conducción no, porque si va a tierra del edificio, va a tierra, no, sí, no pero va la tierra a esa ningún electrodoméstico de ninguna casa. No, claro, sí, pero a ver, va a estar, todo el mundo está conectado a esa línea tierra, ¿no? Entonces es lo que, acá yo quiero que lo saqué, está lo que se produce, lo que se llama bucles de tierra, donde la señal por más que venga, circule en una línea de tierra, se producen retroalimentación entre los circuitos es decir, hay parte de la energía que no escapa toda hacia tierra, sino que tiene la capacidad de volver a través de bucles, a través de como si fueran circuitos, dentro de los aparatos que estén conectados. Yo que eso lo saqué porque era muy largo, lo explicamos la vez pasada en ese sentido, ¿no? Porque no solamente hay que tener una buena línea de tierra, sino evitar justamente lo que son los bucles que requieren incluso alguna concepción espacial de las tomas de tierra. Daniel, no, yo quería aclarar de que cualquier tipo de corriente siempre va a buscar el lugar más corto posible. O sea, eléctricamente más corto. Entonces, ¿qué pasa? Si uno está, ponerle en un 9º piso, un 10º piso, y tiene que llegar hasta allá abajo, parte de esa energía va a salir para el 8º piso, para el 7º piso, y eso es lo que va a producir la interferencia a los vecinos. Claro, lo que dice Aldo que si la tierra fuera correctamente, si la toma de tierra fuera lo que tiene que ser correcta, es decir, ninguna porción de energía tendría que ser transferida o conducida si no fuera hacia tierra, ¿no? Pero estamos diciendo que estamos hablando de sistemas ideales. Es probable que sí. Que seguro, justamente. Lo que pasa es que uno cree que como es tierra y va derecho va a descargar todo, y no. Parte de eso se va a ir para otro lado antes. Después en el chat vamos a pedirle a Carlos Casati, que es ingeniero electrónico, si se atreve a conversar un poco sobre tierras, por supuesto. Y algún otro que esté participando allí, ¿no? Que sepa al respecto. Ahora yo le voy a pedir, incluso si se anima en algún momento, podemos programar una charla acá en el Zoom de algunos minutos para que él nos hable sobre tierras. No sé qué les parece. Excelente. Eran buenísimas las tierras de los ascensores, pero no las permiten más. Y los edificios, como tú decís, tenían antes cañerías de metal, pero ahora ya no. Sí, son plásticos. Bueno, seguimos rápido. Voy a poner acá Casati. Bueno. Antena en línea de transmisión. Las antenas pueden ser una fuente importante de interferencia si la frecuencia de diseño de la antena no es la que corresponde o la que está usando puede generar señales indeseadas que se transmitan con más efectividad que esa frecuencia de operación utilizada. O sea, ustedes saben que una antena se diseña para una determinada frecuencia. Salida de ella, el rendimiento baja. Y a medida que uno
va saliendo de esa frecuencia ideal, digamos, se van produciendo cada vez más señales espurias. Si uno no sale del rango del cual fue diseñada la antena, por supuesto, corre riesgo de que las señales espurias se produzcan, ¿no? Más fácilmente. El ancho de banda. El ancho, esa, por afuera del ancho de banda. Usted viene a decir, si quiero transmitir una antena diseñada para 7100 kHz y me pongo 7300, ¿no? Es probable que 7000, 7050 y 7300, por ejemplo, en esa última porción, se corre más riesgo de que la señal genere señales espurias. Bueno, lo más lejos posible de las casas, para reducir los posibles problemas de antena de las estaciones de radio, deberían estar situadas lo más lejos posible de casas vecinas y preferentemente más altas que ellas, si se puede, lejos de líneas de tensión que pudieran afectar su operación, lejos de cables de televisión, de teléfono, TV por cable y antena de televisión. Como decía Aldo, por suerte hoy día es poco y nada lo que se ingresa, se ve televisión por aire, y como tanto, sí, en ese sentido también ha disminuido la capacidad de hacer interferencias de televisión, ¿no? Y TV. No porque no se produzca, sino porque la gente no lo percibe. Lo más lejos posible de equipos electrónicos también. Bueno, sobre líneas de transmisión, un cable coaxial de buena calidad tirar la señal de radio de transmisión a la antena con una pérdida mínima de señal. Al mismo tiempo, no radiará señales directamente. Los cables coaxiales generalmente están hechos de dos conductores concéntricos, separados por un metal aislante y cubiertos por un protector externo resistente a la meteorología, lo que se suele llamar al clima, pero no es al tiempo, a los fenómenos meteorológicos. Todos los conectores de radiofrecuencia deben estar instalados adecuadamente de acuerdo a la instrucción del fabricante. Se recomienda usar cables prefabricados. Soldar un cable coaxial es un arte, no es para cualquiera. Dice, las ondas estacionarias reducen el nivel de la señal transmitida y hacen más probable que los cables transmitan señales indeseadas. El cable de antena transmisora no debe correr cerca o paralelo de cables de teléfono, televisión por cable o antena de televisión cercanos. Y para prevenir ondas estacionarias hay que tener cuidado de no dañar o pinchar o aplastar o doblar o quebrar, etcétera, 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 demasiado el cable cuando se le está instalando, porque de repente en el traslado, cuando se está instalando, se le produce un daño. Y para evitar daños por el viento, hay que asegurar que la línea de transmisión esté adecuadamente asegurada, no se esté moviendo por el viento y por lo tanto haciendo fatigas de metales, de los metales que componen la línea. Y para evitar el agua penetre en los conectores del cable, que hay que sellar, ¿no? Es decir, asegurarse que todas las conexiones exteriores estén bien selladas, ¿no? Siempre yo pongo el ejemplo, yo he visto cables coaxiales que en la punta uno lo saca y ve cómo gotea, ¿no? Es decir, no es una sensación muy grata de ver que el cable está sacando agua, ¿no? Bueno, y aquí nos quedamos.